queridos y adorados estudiantes, ¿cómo están? Bueno, esta clase, ay, qué pesar, no les gusta casi. Yo me estuve más aburrida, me fui más aburrida que un mico en un bonsai del otro grupo. Porque es que, o sea, yo los entiendo, ¿ves? Si yo puse aquí mentira. Pero es que nosotros los profesores somos muy malos profesores y los maestros de col y todo. Porque las materias ninguna es mala ni maluca. Lo que pasa es que nosotros tenemos la incapacidad de seducirlos a ustedes para que le encuentren gusto. Y entre eso está lo que habíamos quedado, que son esas tablas que les da tanta dificultad. Acuérdense, repasemos que lo va a preguntar en el examen, ¿sí o no? Vea, esta se la pongo en el examen, esta tabla gráfica. También le pregunto esta de la glicosilada. Y vamos acá, en lo de la cooperatividad. Los videos se los envío. ¿Listo? Ah, no, ya están en teleeducación los videitos. Estos son videitos. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces habíamos quedado que estas son las que les molesta a ustedes. Pero chicos, es sencillo. Simplemente recuerden que aquí se pone el porcentaje o la saturación de oxígeno y el PO2, ¿cierto? La presión de oxígeno que se mide, digamos, por decilitro, ¿cierto? Y cómo se mide el P50, como se mide en cualquier gráfica, ¿cierto? Lo que se hace en estas dos variables es correlacionar cuál es el P50, ¿cierto? Entonces, donde está el 50% de las moléculas, a qué valor corresponde en mililitros de mercurio, y ese es el PO2. Habíamos visto todo eso, ¿sí o no? Hasta aquí súper bien. Vimos hasta acá y vamos a empezar ahí, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver esto rápidamente. Recuerden, esta molécula, ¿quién se la va a preguntar? ¿Quién es el que estaba escribiendo la frase más linda? ¿A quién? No vino. La frase más linda de toda su carrera. ¿Cuál? ¿Usted se la ganó? ¿Y está apuntando? Yo veo que no. Se está poniendo ahí a jugar. ¿Usted quiere ser también? ¿No? Pero como yo soy la que mando, hacen ustedes. Porque los profesores, los papás y los bebés siempre tienen la razón. Usted va a preguntar, mi querida y ahora profesora me va a preguntar. ¿Listo? Bueno, háganlo usted. Mi querida y ahora profesora me va a preguntar. El 2,3-difosfato, ¿cierto? Recuerda que ya lo habíamos visto, se los voy a preguntar en el examen. Entonces, miren, hay muchos factores que afectan esa unión del oxígeno. ¿Recuerdan por qué? Porque la molécula es una estructura cuaternaria, ¿cierto? Entonces tiene un alosterismo, es decir, que cuando se le pegan cositas o cuando tiene ciertos factores, él cambia su estructura, ¿cierto? Y que las dos son tensas o relajadas, ¿cierto? Yo les dejé esto aquí como para que ayuden, porque el problema de estas clases es en dos dimensiones, entonces a ustedes les da mucha dificultad imaginarse que, o sea, uno no es tenso y el otro está relajado. No, uno tiene una transición para estar relajado y tenso. Y así son las moléculas. Y se van despegando los oxígenos. Entonces, entre esos factores que vimos, vamos a ver estos tres, ¿cierto? Que son los más importantes, pero ustedes ven que hay toda otra serie de factores que no vamos a revisar acá, que tienen una implicación clínica importante. Entonces está el 2,3-difosfoglicerato, yo se los voy a poner en el examen 2,3-DPG, ¿cierto? Pero yo todas las siglas les pongo entre paréntesis qué significa, pero usted se lo aprende 2,3-DPG. La unión de protones y el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué sucede? Ya vimos que ese alosterismo es esa capacidad que tiene esa proteína de pegarse a algo, a un ligando, ¿cierto? En este caso estamos hablando del oxígeno. Esta figurita que ustedes ven aquí es del libro de Devlin, de la bioquímica de Devlin.
Entonces, ¿se acuerda que le he dicho ya en todas las clases? Esa es la estructura cuaternaria, ¿sí o no? Vea aquí las dos cadenas alfa y las dos cadenas beta, ¿sí o no? Hasta ahí vamos bien. Y aquí hay un orificio. En ese orificio es que puede interactuar el 2,3-DPG, ¿cierto? O 2,3-BPG. Recuerden que hay unos libros que dicen bifosfoglicerato y hay otros que dicen bifosfoglicerato. Entonces él puede entrar y puede salir. ¿Qué va a hacer eso? Hace un cambio alostérico de la molécula. No es de que entró, está dentro y luego mágicamente afuera, no, va entrando y va saliendo. Entonces en esa medida, recuerden que habíamos visto en la otra clase que, por ejemplo, el primer fosfato, el primer oxígeno es el que más dificultad le da a pegarse, pero le ayuda a las otras unidades para que se peguen más fácil. Entonces el 2,3-DPG se pega acá, básicamente, esto no lo voy a preguntar yo, se pega a unos aminoácidos de histidina, interactúa ahí. Pero ¿por qué para mí como médico es importante esto? Dice que nosotros tenemos telepatía, el monitor 1 y yo. Me pregunta, ¿pero por qué tengo que aprenderme eso? Entonces yo le digo, ¿por qué? Ese 2,3-DPG. Entonces el monitor dice, sí, el que sale de la derivación de rapaport-lubin de la glucosa. Y yo, correcto, querido monitor. Entonces se aumenta la concentración bajo determinadas circunstancias. Por ejemplo, aquí nosotros estamos produciendo 2-DPG, no necesitamos porque estamos quieticos y con lo que tenemos oxigenamos los tejidos. Entonces, el 2,3-DPG aumenta, recuerda que cuando se pone entre corchetes significa en química concentración, ¿cierto? ¿Recuerdan eso? Entonces, aumenta la concentración en sangre de 2,3-DPG. Entonces, ya cuando usted vea en la National Geographic, en el Everest, usted mismo va a saber que por la glucólisis se hace la derivación. Usted le dice a su país, mami, mira, señor, tiene aumentado en este momento la concentración de 2,3-DPG. Y yo, mira todo lo que es tan descachado yo, ¿cierto? Bueno, pero usted como médico tiene que saber eso, ¿cierto? Porque, ¿qué va a pasar? Ese aumento de la concentración, ojo, porque le da un poquito de dificultad. Se lo llevan para su casita, miran las gráficas y tratan de entenderlo, porque aquí a veces les da un poquito de dificultad y ya luego me preguntan, puede ser una asesoría, puede ser que hagamos una virtual o en la próxima clase que yo esté acá. Entonces, la aumentación de ese 2,3-DPG lo que está garantizando es que se puedan oxigenar los tejidos. Este videito también se los envío para que a ver, María, estoy pues momentico, yo me hidrato acá. Me está cambiando la voz. ¿Será la menopausia? ¿Usted qué dice? ¿Tengo cara de menopausia? No, sí. Ya cerrado. Tengo 56 años, no es menopausia. ¿O todavía aguanta? Sí. Bueno, entonces, mire, como este 2,3-DPG, miren lo que nos dice acá. Yo les copié todo eso para que ustedes puedan, así, yo les explico, pero ustedes aquí tienen una frasecita, eso lo pregunto yo en el examen. ¿Por qué? Porque ahorita les muestro las gráficas que uno le puede ayudar para eso. El 2,3-DPG, entonces, va a estabilizar esa forma tensa, entonces va a disminuir ¿qué? La afinidad por el oxígeno. Entonces, cuando nosotros estamos arriba en el Monte Everest, cuando estamos con humos, cuando tenemos unas condiciones, ¿cierto?, donde necesitamos una oxigenación, por ejemplo, cuando tenemos un trauma, cuando tenemos un infarto, cuando tenemos un accidente, este 2,3-DPG se va a aumentar la concentración. Entonces, eso, ¿y por qué se aumenta? Porque se aumentó, o sea, los tejidos van a necesitar
oxígeno. Entonces, mírenlo acá, esta sí. Una persona con EPOC, ¿cómo tiene las concentraciones de Debe tenerlos muy altos. Sí, pero muy interesante. Nunca he leído si a que entre otras yo, ay, imaginen qué pecado de mí, yo soy sospechosa de POC, porque estoy en el límite, porque yo fui muy fumadora muchos años, ¿cierto? Pero asmática desde que nací, ¿cierto? Entonces, todo tengo muy mala cuando me hacen la espirometría y todo eso es muy malo. O sea, quedo en un borde que no se sabe si es que ya tengo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o es el asma no regular. Pros. Imagínense. Pero no sé, nunca, pero peguémosle el que sea así curiosito. De pronto en el fin de semana buscar un articulito de eso, pero que yo haya leído, no. Pero es decir, qué tan lindo eso era que usted se ha aprendido. Así es que esos son los médicos que yo quiero, muchachos, que me gustaría dejarles, ¿cierto? Que se diga, de este paciente que está como con asma, ¿cómo tendrá esto? ¿Cómo tendrá lo otro? Porque eso le va a hacer que usted sea un médico, vea, ya está medio durmiendo y está despierto, hoy que estaba preparada para ayudarle su besito al bello durmiente. Pero no está dormido, pero vea, él me lo dio, el libro. Bueno, ¿sí o no? Entonces, esta figura es muy feita, es de un alemán, el libro está acá, bioquímica chiquitico, muy feo ese, madre mía, pero más aclarador para ustedes que un impresionante. Les voy a decir por qué. Porque miren que aquí tenemos entonces la forma T, o sea, tensa. ¿Cierto? Miren que ahí no pueden entrar las bolitas. Hablemos del término de bolitas. No ni de oxígeno ni hemoglobina, sino forma de bolita. Miren que aquí no se puede pegar el oxígeno. ¿Y esto verdecito qué es? El 2,3-DPG. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando está ahí este 2,3-DPG, que está garantizando que el oxígeno no se vaya a pegar a la hemoglobina, que esté allá donde se necesita. ¿Ven qué bonito? Exactamente. Eso les da un poquito de dificultad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se aumenta la presión de oxígeno, o sea, de la complicación, cuando el pH se aumenta, el pH se disminuye y disminuye la concentración de aquel hilo, ¿cierto? Como estamos, no estamos aquí así, ¿cierto? Ay, bueno, eso no es así, porque hay unas que están densas y otras depende. Por ejemplo, yo que estoy caminando y estamos pensando y todo eso, entonces eso depende. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se favorece, o sea, cuando está la forma relajada, miren que se abre para que las bolitas se peguen. ¿Sí o no? ¿Sí ven qué lindo? Por eso yo esto no he cambiado esta figura. A sus nietos le va a tocar esa figura hasta que no salga una mejor. ¿Por qué? Porque las otras son muy tridimensionales, muy play y todo eso, pero ustedes no entienden. ¿Cierto que no? No sé qué dice. ¿No? ¿Está claro? Mentiras, todas esas ridiculeces y esas cosas para que usted nunca se olvide de mí, la persona que le digo los consejos. Pero yo lo respeto a todos. Bueno, dalo ahí. Entonces, el fosfato inorgánico del 2,3-DPG es el que ayuda a disminuir esa afinidad por el oxígeno. ¿Listo? ¿Por qué? Porque como él interactúa con la histidina de la hemoglobina, hace ese cambio conformacional para que esté en forma tensa. ¿Listo? Bueno, ahí les dejo entonces, les dejo esos dibujitos y esos conceptos para que ustedes los repasen. Vean, estas son, para que los que no se acuerden qué es eso, esta es la estructura de la hemoglobina. Tenemos 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Y aquí tenemos un orificio, un hueco, un espacio. Estos son el anillo tetrapirrólico que ya vamos a conocer, la fábrica donde hacemos eso. Y aquí es donde se pega el oxígeno. Entonces, cuando él está en forma tensa, tiene ese huequito, ¿cierto? Entonces ese huequito garantiza que se quede así, entonces no le puede pegar aquí el oxígeno. ¿Y cómo pasa eso? Porque mira aquí la histidina, ¿sí los ven chicos? La histidina. Entonces, los fosfatos de eso, que es uno de los,
Yo no se lo voy a preguntar en el examen, no tienen que saber, pero es para que usted sepa de dónde sale eso. En los que permiten interactuar. Entonces, obviamente, mire, va a cambiar la curva hacia la derecha de ustedes, ¿cierto? Estos somos nosotros, estamos normal. Bueno, no es tan exacto, pero nosotros no estamos a nivel de hermano, un poquitico más corrido, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Cuando las personas suben a la altitud, ¿cierto? Entonces se va a correr la gráfica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa hemoglobina, gracias al 2,3-DPG, que nos va a ayudar a liberar, pero ese 2,3-DPG hace que la curva se vaya hacia la izquierda. Miren, esto es experimental, obviamente, pero eso pasa. Miren que a mayor concentración de 2,3-DPG se necesita, es decir, a mayor concentración se necesita más PO2. ¿Por qué? Porque mire que aquí apenas como casi a 8 milimolar se logra el 50% de saturación de la hemoglobina. Estos somos nosotros normales, ¿cierto? Estamos acá. Nosotros oscilamos entre, pues dependiendo del estado fisiológico, entre 25 y 40 más o menos. Pero cuando se va aumentando dramáticamente, es decir, necesitamos más para llegar a el 50% de la hemoglobina, ¿cierto? Entonces, aquí hay una frase muy linda, esta frase me gusta, que es la que me importa que le quede a ustedes. Esta la puedo preguntar falso y verdadero. Apunte pues. Mi querida profesora me va a preguntar esto. Porque ¿para qué sirven los 3-DPG? Es que la naturaleza es espectacular. Es una molécula que nos ayuda, favorece la adaptación del oxígeno en condiciones adversas. El ejemplo clásico es la adaptación a la altitud. Por eso los que van al Everest tienen que... ¿Alguien ha visto ese programa? ¿Alguien lo ha visto acá? Véanse uno. No lo tienen que ver todo. Ellos tienen que ir, llegan a una estación y ahí se quedan unos días, a otra estación. O sea, no pueden ir de un momento a otro porque se tienen que adaptar. Y es porque adaptan al organismo para que, porque no solo es el DPG, hay muchas otras cosas, ¿cierto?, que necesitan que se adapten para poder estar a la altura. ¿Listo? Entonces, sí. Pero, ¿qué tanto buenas adaptaciones nosotros? ¿Cómo? ¿Qué tanto buenas adaptaciones? La adaptación que hacen en el Everest depende, porque ellos están midiendo cosas, les miden eso, cómo está el PO2, ¿cierto? Cómo está el CO2, le miden la glicemia, ellos ya tienen eso. Yo eso pues no me lo sé lo que hacen allá, ¿cierto? Pero ellos generalmente pasan 1 o 2 días y acuérdense que ellos van subiendo. Hay una cosa muy hermosa que ya eso lo han hecho a nivel de investigación. Por ejemplo, hay personas que viven toda la vida allá, viven arriba, y los guías de ellos son gente así, no tienen todas esas cosas tan costosas y todo eso de equipo, no, ellos son así normal, hay una cosita, ¿cierto? Es decir, ellos se adaptaron todo su metabolismo, esa es la epigenética, para que ellos pudieran vivir así, ¿cierto? Pero sus valores no son como los nuestros. Bien, pero esa pregunta también es muy interesante porque, ¿cierto? Por ejemplo, usted cuando está en la exposición de uno, usted empieza a ir a producir, ¿cierto? O un químico o algo, y cuando ya no está en exposición, eso baja. ¿Listo? Bueno, sí. Si baja la pues por el oxígeno, ¿cómo compensar esa necesidad de PO2? Ese aumento en la necesidad de PO2, ¿cómo se compensa? No, a ver, lo que usted tiene que pensar es que no es una sola situación, porque el individuo está respirando, pero cuando hay esa concentración de 2,3-DPG, los glóbulos rojos permiten, ¿cierto?, que cuando como estamos en un estado hipóxico, ¿cierto?, entonces ese intercambio gaseoso que se da entre CO2 y oxígeno, el 2,3 lo que está garantizando es que no se pega la molécula,
sino que se quede ahí funcionando, ¿cierto? ¿De qué va a depender eso? Esta es la grafiquita de esto, ¿cierto? Porque es que no solo es el 2,3-DPG, sino que recuerde que cuando usted está subiendo, empieza a hacer una acidosis. Ahorita vamos a ver los protones, ¿cierto? Y en respuesta a esa acidosis, ¿qué hace el organismo? Una alcalosis. Entonces, no podemos pensar esto como una sola cosa, sino que son muchos compuestos que van a estar interaccionando. ¿Se acuerda de esta grafiquita acá? Por eso la amo, ¿cierto? Miren, cuando las condiciones ya están solucionadas, ¿cierto? Porque se oxigenó, entonces se empieza a aumentar el PO2, ¿sí o no? La presión parcial de oxígeno que nos está diciendo, vean, el 50% está acá, listo, estamos súper bien. Se aumenta el pH, es decir, ya se acaba esa acidosis que se está produciendo por ese estrés, ¿cierto? El CO2 se disminuye, entonces empieza a bajar la concentración de 2,3-DPG. ¿Me hice entender? ¿O todavía no? Entonces, ya que al bajarse, listo, ya puede hacer el oxígeno eso de pegar y despegar, pegar y despegar, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Usted empieza a subir arriba, entonces a mayor altura, menor cantidad de oxígeno, entonces disminuye la presión parcial del oxígeno, va a disminuir ese pH. ¿Por qué? Porque usted está haciendo un efecto rebote, ¿cierto? Si aumenta el CO2 porque usted está haciendo mayor oxidación, entonces el 2,3-DPG se aumenta. ¿Para qué? Para permitir que ese oxígeno oxigene los tejidos. ¿Me hice entender hasta ahí? ¿Sí o no? Sí. No le oigo. Claro, buenísima esa, sí, claro, buenísima esa pregunta, porque no solamente es el oxígeno, no le puede pegar nada. Listo. Si hay presencia de los 3-DPG, pues para que se libere y se reduzca la afinidad de la hemoglobina. No, buenísimo eso. Este es uno de los efectores, pero ya vamos a ver que también es el oxígeno, los hidrogeniones, o sea, los H. También está la temperatura, ¿cierto? Está también, a ver, ¿cuál de los que no vamos a ver? Bueno, ahí no voy acordando, ¿cierto? Muy bien, vámonos para acá. Entonces, este es el efector, también les da un poquito de dificultad. Yo se los traté de poner en rojito, en unas frasecitas con la gráfica que esto lo pregunto en el examen. El efecto Bohr, porque lo escribió Bohr, el del Bohr, el de química, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que cuando, es decir, los hidrogeniones, ¿cómo medimos los hidrogeniones? Pues con el pH. ¿Un pH ácido qué significa? Que hay, eso, el pH bajo, porque acuérdense que es potencial de hidrogeniones, eso significa pH, potencial de hidrogeniones. Entonces, cuando baja el pH, ¿qué quiere decir? Que hay muchos hidrogeniones. Entonces, cuando se disminuye el pH, es decir, cuando hay más hidrogeniones, va a afectar la presión, la unión de oxígeno a la hemoglobina. Lo mismo pasa con el CO2. Y acuérdense que hay una cosa muy importante. Por eso ahí es tan importante la anhidrasa carbónica, porque esa anhidrasa carbónica está cogiendo el CO2 y lo está convirtiendo. Es que es hermoso el organismo, porque mire que estamos diciendo de que se cambia el pH porque se aumentan los hidrogeniones. ¿Y cuál es uno de los buffers que nosotros tenemos para eso? El bicarbonato. ¿Y quién nos ayuda a esa producción de bicarbonato? La anhidrasa carbónica. Mire que es todo un complejo, no es los eventos aislados como lo presentamos acá. Entonces, obviamente, al disminuirse, es decir,
poniéndolo en otros términos que en otra diapositiva lo tengo así. Al aumentar los hidrogeniones, ¿cierto? Y al aumentar el CO2, entonces va a disminuir la afinidad del oxígeno, obvio, por el oxígeno. Miren acá, aquí está representado. Esta grafiquita también la pongo en el queridísimo estudiante. Esta también la pongo en el examen porque a mí quería hablar a la persona a preguntar eso. ¿Cierto? Yo las puse ahí, hay un colorcito de diferentes formas, cada quien estudia la que le logra pintar. Pero estas son como las frasecitas que usted tiene que aprender, porque eso es lo que usted va a ver en su paciente. Usted va a ver el pH, usted le va a medir eso al paciente y entonces usted va a ver que tiene un pH ácido, o sea que bajito. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay aumento de hidrogeniones. Entonces, al aumentarse los hidrogeniones, se disocia el oxígeno, ¿cierto? Es decir, que el P50 va a ser mayor. Es decir, para lograr ese P50 se va a necesitar mucho más. ¿Listo? Muy bien, véanlo acá. Mire que a medida que va bajando, el PO2 se aumenta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esto que es celular, a 6,8, ¿cierto? Mire, el P50, mire que está mucho más de casi en 60, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay hidrogeniones. Muy bien. Al contrario, cuando hay pH básicos, o sea, hay alcalosis mayor de 7, ¿ustedes se acuerdan cuál es el pH de la sangre? Ese sí se lo tienen que aprender. Si es de con 3, si es de 35, ¿cierto? Aunque ustedes van a ver, si ustedes ven medicina del deporte, ¿cierto? ¿O no? ¿O eso es selectivo? Hay unos casos en el deporte que uno dice, pero mire, ya les digo una cosa, les voy a contar, es que yo siempre he hecho cuentos. Me tocó ver cuando yo hice mi año rural en el Amazonas, en Tarapacá, en el trapecio amazónico, donde pasa el río Amazonas, ¿cierto? Y empieza el trapecio, por ahí estaba yo, Tarapacá. Y entonces me tocó ver un niño que, o sea, si a mí me lo cuentan, yo digo, ah, sí, pero no le creo. Un niño como de 5 o 7 años, yo no sé, era un chiquitico, amerindio, indígena, con una hemoglobina de 3, a 45 grados centígrados a las 12 del día y jugando fútbol. Y yo volví y repetí esa hemoglobina y yo no, pero es que no puede ser. Esa hemoglobina es incompatible con la vida. Eso es lo que yo llamo las fronteras de la biología y cosas que no. ¿Y saben qué era lo que tenía? Tenía oxíduros. Estaba lleno de bolas y bolas de gusanos. Ya vieron parasitología. Van a ver los oxíduros. Entonces el oxíduro va haciendo así, va mordiendo y se alimenta de la sangre. Entonces por eso él tenía, lo tuvimos que remitir y yo estuve en la remisión. Entonces imagínense esto pues para que vayan interpretando todo eso. Listo, íbamos con el niño, apenas ni el avión no es de Satena, los que se vienen chocando, va subiendo y empieza el niño a jadear. ¿Sí ven qué linda la fisiología? Estaba compensando porque al subir con esa hemoglobina no le daba, entonces se nos estaba complicando. Entonces el piloto, no, baje, tuvo que bajar un poquito, casi a ras de ese tapete. Bueno, entonces para eso es que necesito que se aprendan estas cositas. Entonces cuando tenemos un pH básico, mira acá, ¿cierto? Mire, este es un pH básico. Mira qué tan lindo, mira que eso me enseña a uno. Nosotros necesitamos en los pulmones y los tejidos, ¿cierto? Necesitamos unas condiciones para que pueda haber ese intercambio de oxígeno, para que se libere el oxígeno. Porque no llega, el glóbulo rojo va a discar y yo estoy en el dedo chiquito. Entonces la mujer dice, bueno, yo voy a soltar. No, no es así, ellos no hablan ni nada. Es una concentración de químicos. Simplemente al llegar allá, las condiciones, ¿cierto?, cambian. Entonces eso va a hacer que se libere el oxígeno. Bueno,
Entonces, a pH básicos, o sea, alcalosis, el P50 va a disminuir. Mire que con un pH más alto, alcalino, mire que rápidamente llega al P50. Ese es el significado del P50. ¿Lo entendieron? ¿Sí o no? Si no, ven el video. En cambio, mire que se necesitó mucho más del PO2 para llegar al 50% de saturación. ¿Sí o no? Ay, no traje mi cosita para ventilarme, dígame. Que la afinidad por el cielo baja para que, pues, hay un pH bajo para poder transportar más fácil el CO2. Pues. Exactamente, para que se desintercambie muy bien, me encanta eso. Bueno, vean, de esto lo que usted acaba de decir, vean, ahí se los tengo resumido en dibujitos, colorcitos, ¿sí o no? La hemoglobina, sabemos que acuérdense que vimos que había hidroxihemoglobina, carbaminoglobina, es decir, cuando tiene el CO2, bueno, vimos todo eso. Entonces, obviamente los tejidos van a cambiar. Esta la pongo porque también nos muestra el caso del músculo, ¿cierto? El músculo, eso va a depender de... Ay, perdón. Es que tengo demasiado calor. En el músculo va a depender también de la actividad. Acuérdense que en el músculo tenemos, miren qué tan lindo es la naturaleza. Tenemos es una molécula que carga la hemoglobina. Perdón, la hemoglobina no, el grupo hemo, que es la mioglobina. Miren que ahí necesitamos más rápido todo, ¿sí o no? Energía, oxígeno, todo, porque es donde trabajan los músculos. Entonces, la naturaleza, la evolución desarrolló una molécula que es la mioglobina, que es terciaria. Ahorita le muestro una gráfica para que vea la diferencia. Entonces libera más fácil porque solamente tiene un grupo hemo. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos el receptor. Véanlo acá, me encanta. Eso les ayuda a aclarar a ustedes todo lo anterior. Miren la mioglobina. La mioglobina es terciaria, solo tiene una subunidad. Solamente tiene un grupo hemo. Miren que rápidamente como se llega al P50, ¿sí ven? Qué bonito. Miren, rápidamente, no, como en 5, vean. En 5 ya se logra obtener, vean, de 1 a 5, ¿sí o no? Rápidamente. En cambio, la hemoglobina, como tiene 4 subunidades, ¿cierto? Para el 50% de la saturación llegue, se necesita más PO2. ¿Se dieron cuenta? ¿Entendieron por qué? Entonces diré que necesita más PO2 para llegar al P50. Entonces, ese P50 que corresponde más o menos a 26 mililitros de mercurio. ¿Listo? Muy bien. Bueno, aquí también ven esto. Entonces, esta unión, esto va a estar, y aquí viene nuestra querida amiga que va a ver mucho durante su carrera, quien también va a ayudar a esa unión de esos, pues a ese intercambio entre CO2 y oxígeno, va a ser la anhidrasa carbónica, porque ella es la que va a producir nuestro ácido carbónico y nuestro bicarbonato de acuerdo a las condiciones que necesite el tejido, ya lo habíamos visto. ¿Para qué? Para que esos protones que disminuyen la afinidad del oxígeno por la hemoglobina permiten que entonces todos los tejidos estén oxigenados. Y eso es lo que llaman el efecto. Bueno, punto y aparte. Vamos a ver aquí esta patología que ya ustedes la saben, la parte genética. No sé si el profesor Gonzalo les detalló mucho sobre esto, no, o solo lo genético. ¿Ah? Entonces lo va rapidito porque si él se los dio, ¿para qué repetir? ¿No me los dio? Ay, qué hambre. Queridos estudiantes, que hago un calicellazo ahí.
¿Usted qué dice monitor 1? Profe, la. Sí, explica. ¿Ah? Los primos. Ok, del monitor. Muy bien. Entonces tenemos la anemia falciforme. Los que les toque conmigo, vamos a ver pacientes con eso de la vida real. Se llama drepanocitosis, lo que vamos a ver. Bueno, resulta que nosotros tenemos una molécula que se llama hemoglobina. Se llama hemoglobina porque tiene el grupo hemo, la segunda parte de la clase. Entonces, esta es de las poquitas enfermedades del metabolismo que no tiene que ver con enzima, sino con una proteína, una estructura que tiene que ver con el metabolismo. Y es el caso de las anemias, se llama hemoglobinopatías, apúntenlo, todos los que van a ser hematólogos. Hemoglobinopatías. ¿Por qué se llama hemoglobinopatías? Porque es de las globinas, o sea, la parte proteica de la globina, ¿cierto? Globina. Muy bien. Y entonces esas hemoglobinopatías tienen que ver, tenemos dos grandes grupos que son las beta-talasemias, las alfa-talasemias y las beta-talasemias. Acuérdense que cada una de esas cadenas tiene genes diferentes. Chicos, me voy a sentar un ratito que me duele la rodilla. Entonces, esas alfa y betas talasemias, imaginen que yo en la época, en el 98, bueno, y cuando llegué también de Alemania estuve haciendo investigaciones de anemia falciforme. Acuérdense porque es importante que ustedes sepan que en las poblaciones afro y en las poblaciones amerindias tenemos con mayor frecuencia este tipo de enfermedades. Es muy importante saberlo porque nosotros tenemos poblaciones de ambas, ¿cierto? Poblaciones afro y poblaciones amerindias. Obviamente que en Colombia casi todos somos mestizos. Ya les enseñé lo de mis manchas melanímicas de la raza negra. Bueno, entonces esto ocurre porque hay una variante genética. Acuérdense que ya a usted no les va a tocar mutación es cambio, pero ya las mutaciones en el material genético no se le va a decir, en unos años ya ni siquiera va a existir la palabra, se llama variante genética. Una mutación o variante genética que fue la que les explicó el profesor. No vamos a detallar todas, vamos a ver la que tenemos más frecuente aquí en Colombia. También tenemos alfa-talasemias. Yo vi pacientes con alfa-talasemias, pero tenemos la mayoría beta-talasemias, sobre todo si aquí hay estudiantes que van a irse para el norte. Oiga, monitor, y las tres, para el norte si usted va a trabajar en Cartagena, en Barranquilla, en Santa Marta, por allá. ¿Por qué? Que acuerde que en Cartagena está Palenque, ¿cierto? Y entonces allá son poblaciones negroideas. Lo que en el Pacífico, en Chocó, Buenaventura, todo eso están todas estas enfermedades. Y hay una alta frecuencia de esta enfermedad. También, si usted se va a ir, por ejemplo, a trabajar en Córdoba, Sucre, o sea, San Andrés de Sotavento, Chinú, todos esos que son ahí todos pegaditos, también, porque allá hay que cenúes, hay amerindios, o más pavanitos donde están los emberá, ¿me entienden? Muy bien. Entonces vamos a hablar, aquí hay mucha anemia falciforme. Se llama, ¿se acuerdan cómo es la hemoglobina de la anemia falciforme? La pregunta, HbS. ¿Por qué S? Busque, ¿qué significa OS en inglés? Cicle. Busque. ¿Cómo se traduce? OS con Z y con H. OS. O sea, la formita así de la Santa Muerte. Mi sangre es la Santa Muerte. Ahí con su cosa de agricultura. Cicle, por eso se llama hemoglobina S, porque en inglés esta enfermedad, la anemia falciforme, o
sea, esta. La anemia falciforme también se llama la anemia de las células en forma de hoz, o sea, como una media lunita. ¿Cómo se dice hoz en inglés? No, hombre, en inglés. ¿No lo encontraron? No, qué pedazo de traducción. Chicle, ¿sí o no? Chicle. Esa. Creo que se llama hemoglobina S. De S, hoz, hemoglobina hoz, pero en inglés. Entonces, la anemia falciforme se da porque hay una variante genética en la cual, en la secuencia de aminoácidos, se cambia un ácido glutámico, GLU, por una valine. Y eso hace que cambie la forma de la estructura de la hemoglobina. Entonces, eso nos lleva a que se produzca esto es una foto de verdad, no es dibujito. Esto nos lleva a que las células sean como media luna, en forma de hoz. Esto es una foto. Aquí hay un crenocito. Es como la cabecita de Lisa Simpson. Crenocito. Este es uno normal. Bueno, sigamos acá. Entonces, que llaman anemia falciforme, célula en hoz, pero esta célula en la terminología de hematología se llama drepanocito. Entonces la enfermedad también se conoce como drepanocitosis. Ustedes pueden entrar a mis redes sociales, en Biogenweb, en YouTube están los videos que yo he hecho con pacientes con drepanocitosis, el que lo quiera ver. De los envíos, este año voy a volver a empezar a hacer envíos en Biogenweb. Biogenweb es mi página web. Miren libremente, www, usted sí la conoce, ¿no? Biogenweb. ¿Qué es Biogenweb? Yo. O sea, todo lo que hago lo pongo para allá. Bueno, ¿sí o no? Entonces, resulta, chicos, que eso cambia la morfología de eritrocitos. Miren la naturaleza como es de tesa. Miren dónde están la mayoría de beta-globinas y alfa-globinas. En la parte ecuatorial, ¿cierto? ¿Y dónde hay más malaria? En esa región. ¿Y cómo le parece que las personas que tienen estas talasemes, como se deforma el eritrocito, recuerden que el plasmodium es el que produce la malaria? Ustedes van a ver eso en parasitología, hay plasmodium, hay plasmodium falcíparo, malaria, vivax, nosotros tenemos sobre todo vivax y falcíparos. Entonces, resulta que ese parásito tiene dos ciclos: un ciclo intracelular, un ciclo, intracelular no, obviamente, un ciclo en el eritrocito y otro ciclo en el hepatocito, o sea, las células del hígado. Entonces, como los eritrocitos están deformados, el parásito no tiene dónde pegarse, entonces no puede entrar. Entonces, estos pacientes se protegen de la malaria, ¿cierto? Porque al la hemoglobina está dañada, daña las estructuras, daña la estructura, la morfología, y se vuelven rígidos esos eritrocitos. Entonces, esas hemoglobinopatías, esta me debe haber quedado grandes, pero bueno. Esto todo que está ahí no tiene que aprender nada, que en el cromosoma 11, que no. Eso es con sangre, no sé qué les va a exigir. Pero lo que usted tiene que saber es que hay unos genes que son para las cadenas beta y hay otros genes que son para la cadena alfa. Aquí vemos entonces, ¿cierto? Esa drepanocitosis o anemia falciforme, ¿cierto? Que forman las celulitas de esta forma así, célula en hoz o media luna. Bueno, vamos a ver, para terminar de esta parte, la anemia falciforme es una enfermedad que aunque usted se ponga granitos de garbanzos o de fibra en la rodilla, los pega con cinta y se va de rodillas hasta el señor caído de Miranota, no se va a curar.
Es una enfermedad genética incurable, pero es de las pocas que tienen tratamiento. Desafortunadamente, muchos de nuestros niños y pacientes se mueren porque no tienen el medicamento, que es la hidroxicloroquina. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que la drepanocitosis o anemia falciforme es autosómica recesiva. Entonces van a haber unos que están en forma homocigota. ¿Qué significa eso? Que recibe el papá y que recibe de la mamá. Esto es lo que se llama el genotipo o fenotipo hemoglobina SS, ¿cierto? Los que son homocigotos, la enfermedad es más severa, la anemia es más severa. Estos pacientes, ellos debutan con una anemia hemolítica crónica durante toda su vida. Entonces, miren cómo son. Son amarillitos, tienen anemia. Miren una persona normal y miren una persona anémica. Pero además de eso, la anemia falciforme, es decir, ese aglomerado de ese tipo de células produce lo que se llama vasofunción, que es una de las manifestaciones más fuertes. Ellos, cuando están pequeños, ojo, los que van a ser pediatras, cuando usted tenga un niño con múltiples infecciones respiratorias, múltiples, y tiene una anemia hemolítica no esferocítica, bueno, en esta es muy fácil, ojo con eso. Esto simplemente con un estudio de sangre periférica y uno de médula ósea se puede hacer el diagnóstico, porque uno los ve, ven las células falciformes. O sea, todos tenemos anemia falciforme, todos tenemos una celulita ahí en media luna, todos tenemos de todos, crenocitos, estomatocitos. ¿Ya vieron en el microscopio? Eso donde lo ven. Bueno, pero vean en los atlas de hematología, en los extendidos, todos tenemos de esas células, pero muy poquitas, ¿cierto? Muy poquitas. Pero en esos pacientes son muchos. Bueno, tenemos lo que se llama la forma heterocigota, o sea que heredó un alelo bueno de la mamá, la hemoglobina A1, y uno que está con la variante genética, con el rasgo. Entonces, ellos lo llaman entre ellos el rasgo heterocigoto, ya ellos mismos le dicen así, ¿cierto? Ellos tienen drepanocitosis, pero no es tan acentuada como en el homocigoto. Entonces, ellos lo que van a sufrir es crisis. ¿Cuándo les da esas crisis? En entonces les da muchas infecciones, infecciones respiratorias recurrentes, anemia hemolítica crónica, obviamente les va a dar síndrome hemolítico crónico y agudo. ¿Cuándo le da el agudo? Cuando tiene fiebre. Un niño que esto es una característica, yo les da mucha fiebre, y no saben qué es. Miren el estudio, díganle a la bacterióloga, al microbiólogo, pégale la miradita, qué células tiene sobre todo este paciente. ¿Listo? Bueno, entonces a ellos cuando tienen ciertas condiciones como el estrés, ciertos alimentos, algunas infecciones, ¿cierto? Es decir, cuando ellos tienen, por ejemplo, estos pacientes hay que evitarles que les dé gripa. ¿Por qué? Porque salud. Se me queda muy linda esa lentica, que está sensacionosa. Se ve bien, ¿no? Es decir, cuando ellos tienen hipoxia por cualquier razón, y por ejemplo uno de estos pacientes, ellos son así, jadeando, ¿cierto? Porque se mantienen pues asfixiaditos, sobre todo los SS, ¿cierto? Muy bien. Resulta que tenemos entonces tenemos la hemoglobina talasémica, ¿cierto? Es decir, que tiene doble heterocigoto, pero para
las cadenas beta. Estos chicos, que son lo que se llaman, que es una mezcla entre la hemoglobina, es decir, tiene uno de la beta-globina afectado y otro de la alfa-globina, que pesado, qué malo, ¿no? Pero saben que eso no es tan raro, sobre todo en personas del Mediterráneo, es muy frecuente, del África mediterránea. Hemos terminado hasta acá la primera parte. ¿Listo? ¿Qué hora es?